Filosofía del Derecho, por Friedrich Hegel, 275, tercera parte. La ética, sección tercera. El Estado. A. Derecho político interno. 1. La Constitución interna por sí. 273. El Estado político se fracciona en tres diferentes sustanciales. Inciso A. El poder legislativo, en cuanto facultad de determinar y de instituir lo universal. Inciso B. El poder gubernativo, al que concierne la asunción bajo lo universal de las esferas particulares y de los casos singulares. Inciso C. El poder del soberano, que representa el poder de la subjetividad como última decisión de la voluntad, en el cual los distintos poderes se reúnen en una unidad individual que es la culminación y fundamento de la totalidad, es decir, en la monarquía constitucional. El desenvolvimiento del Estado como monarquía constitucional es la obra del mundo moderno, en el cual la idea sustancial ha adquirido la forma infinita. La historia de ese profundizar en sí del espíritu del mundo, o lo que es lo mismo, ese libre perfeccionamiento en el cual la idea emancipa de sí a sus momentos, los cuales son sólo sus momentos, como totalidad, y los encierra en la unidad ideal del concepto, porque en él consiste la racionalidad real. La historia de esta verdadera formación de la vida ética es problema de la historia universal del mundo. La antigua división de las organizaciones estatales en monarquía, aristocracia y democracia tiene como base la unidad sustancial aún indivisa, que no ha alcanzado su diferenciación interna como una desarrollada organización en sí, y, por lo tanto, la profundidad y racionalidad concretas. Esta división, para la posición del mundo antiguo, es la justa y verdadera, porque la diferenciación, en cuanto no se da en aquella unidad sustancial, aún no desarrollada en sí como despliegue absoluto, es fundamentalmente externa, y se presenta más bien como diferencia en el número de aquellos en los cuales la unidad sustancial debe ser inmanente. Estas formas, que de ese modo pertenecen a distintas totalidades, son rebajadas como momentos en la monarquía constitucional. El monarca es uno, con el poder gubernativo intervienen los menos y con el legislativo la mayoría. Tales diferencias, empero, simplemente cuantitativas, son, como ya se ha dicho, sólo superficiales y no expresan el concepto de la cosa. Igualmente, no es justo que se haya hablado tanto en la época moderna del fundamento democrático o aristocrático en la monarquía, puesto que esas determinaciones, supuesta aquí, en cuanto tienen lugar en la monarquía justamente, no son ya fundamento democrático ni aristocrático. Existen concepciones sobre organizaciones estatales en las cuales se coloca como fundamento solo la abstracción del Estado, el cual gobierna y dirige. Se deja sin resolver y se conserva indiferentemente si en el ápice de ese Estado residen uno o la mayoría o todos. Todas esas formas, dice Fichte en Derecho Natural, parte 1, página 196, número 16, están de acuerdo al derecho, solo si existe un ejorato, un contrapeso invocado contra el poder supremo y por él imaginado. Y si pueden crear y mantener un derecho universal en el Estado. Tal posición, así como también la invención del eforato, viene de la superficialidad ya señalada sobre el concepto del Estado. En una condición plenamente simple de la sociedad, esas diferencias ciertamente tienen poco o ningún significado, así como cuando Moisés, en su legislación, para el caso de que el pueblo reclamase un rey, no agrega un cambio posterior de las instituciones, sino solo la prescripción de que la caballería, las mujeres, el oro y la plata del rey no debían ser cuantiosos. Ver Deuteronomio 17, 16 y siguientes. Por lo demás, en cierto sentido, se puede decir justamente que también para la idea, las tres formas, comprendida la monarquía,
en el sentido limitado en que es ubicada junto a la aristocrática y democrática, son indiferentes. Pero en sentido contrario también, porque todas ellas juntas no son adecuadas a la idea de su desenvolvimiento racional, y aquella no podría alcanzar en alguna de ellas su derecho y su realidad. Por lo tanto, se ha convertido en una cuestión enteramente ociosa determinar cuál sería la mejor de las tres. Solo históricamente se puede hablar de esas formas. Pero, sin embargo, en este punto, como en tantos otros, se debe reconocer la profundidad de visión de Montesquieu en su famosa investigación sobre los principios de estas formas de gobierno. Empero, para reconocer la exactitud, no se debe comprender mal esa explicación. Como se sabe, Montesquieu señaló como fundamento de la democracia a la virtud, porque de hecho, tal organización se basa en la disposición de ánimo como forma sustancial en la que aún existe la racionalidad de la voluntad que es en sí y por sí. Pero cuando Montesquieu agrega que la Inglaterra del siglo XVII dio el acabado espectáculo de demostrar como no factibles los esfuerzos para establecer una democracia porque había fallado la virtud en los jefes, y cuando además agrega que si la virtud se desvanece en la república, la ambición se adueña de aquellos cuyo ánimo está preparado para poseerla, y la avidez se enseñorea de todos, y que el Estado, en ese caso, botín común, tiene su fuerza solo en el poder de algunos individuos y en el desenfreno de todos. Acerca de esto, conviene destacar que en un periodo más desarrollado de la sociedad y en el desenvolvimiento y liberación de las fuerzas de la particularidad, la virtud de los notables del Estado se vuelve insuficiente y se requiere otra forma de ley racional, y no sólo la disposición del ánimo, a fin de que la totalidad adquiera el poder de mantenerse unida y de otorgar a las fuerzas desenvueltas de la particularidad tanto su derecho positivo como el negativo. Igualmente, se debe rechazar el equívoco de que, por ser la conciencia de la virtud la forma sustancial de la República Democrática, esa condición sea superflua o esté ausente en la monarquía, como si la virtud y la actividad legalmente determinada en una organización compleja fueran opuestas e incompatibles. El hecho de que el principio de la aristocracia sea la moderación implica la separación que aquí se inicia del poder público y del interés privado, los cuales a la vez se influyen tan directamente que esta organización en sí se halla a punto de negarse y transformarse en la más cruel condición de la tiranía y de la anarquía, ver la historia romana, y de anularse. La circunstancia de que Montesquieu reconozca como principio de la monarquía al honor se deduce de esto, que él entiende por monarquía no la organización patriarcal o antigua, ni la que se ha desenvuelto como constitución objetiva, sino la monarquía feudal. Es decir, cuando las relaciones del derecho político interno se han concretado en propiedad privada jurídica y en privilegios de individuos y corporaciones. Puesto que en esa organización la vida del Estado se apoya sobre una personalidad privilegiada a cuyo capricho se entrega gran parte de lo que debe ser realizado para la existencia del Estado, la objetividad de estos servicios no se fundamenta en los deberes, sino en la representación y en la opinión. Y, por lo tanto, en vez de ser el deber, es el honor lo que mantiene unido al Estado. De inmediato surge otra cuestión. ¿Quién debe hacer la Constitución? Este asunto parece claro, pero de improviso se muestra sin sentido y merece una consideración más precisa, puesto que ella presupone que no existe una Constitución que se dé junto a una mera multitud atomística de individuos, como si una multitud, es decir, por medio de sí o de otros, mediante el bien, el pensamiento o la fuerza, alcanzara a una Constitución. Debería ser dejado a su arbitrio porque el concepto no tiene nada que hacer con una multitud. Empero, si la pregunta supone ya existente una Constitución, el hacerla solo significa un cambio, y la presuposición de una Constitución implica de inmediato también
que el cambio solo puede suceder por vía constitucional. Pero, en general, lo único esencial es que una constitución, si bien producida en el tiempo, no sea sostenida como algo realizado, puesto que más bien una constitución es lo que únicamente es en sí y por sí, que debe considerarse como lo divino y permanente, por encima de la esfera de lo realizado.